las fallas judiciales. Nos presento, yo soy Johan Sánchez. Yo soy Juan Felipe Alba. Mi nombre es Deli Lozano. Y nuestro cuarto compañero es Daniela Pardo, quien se encuentra ausente en este momento. Bueno, muy bien, mucho gusto. Ya ustedes, no sé si lo sepan, mi nombre es Luz Ángela González Castiblanco, juez novena municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá. Para servirles, entonces, cuéntenme. Muchas gracias, doctora Ángela. Entonces, doctora Ángela, ¿cuál es la función de un juez laboral? Bueno, un juez laboral tiene varias funciones, ¿no? Todo juez tiene la función de administrar justicia, es decir, dirime las controversias jurídicas que se presenten entre los particulares y otros particulares, como también entre particulares y el Estado, así como conflictos relacionados con sistema de seguridad social, por ejemplo, cuando hay alguna controversia entre afiliados y entidades pertenecientes al sistema de la seguridad social, o conflictos entre trabajadores y empleadores. Incluso también dirime conflictos entre entidades pertenecientes al sistema de seguridad social, como son las EPS, las IPS, las administradoras de pensiones, que son quienes son las entidades que reconocen las pensiones, por supuesto, los derechos prestacionales derivados de esas afiliaciones al sistema de seguridad social integral. En cuanto al juez laboral, pues la función es un poco más social, pues porque entre las relaciones entre empresarios y trabajadores siempre existe una parte débil de la relación contractual y es precisamente el trabajador, por lo que el juez laboral es el primer llamado a dirimir esos conflictos y a velar porque se apliquen los derechos fundamentales para todas las partes. Adicionalmente, el juez laboral también ejerce como juez constitucional en casos de acciones de tutela y habeas corpus. Si tienen preguntas derivadas de esa respuesta, pueden formularlas con tranquilidad. Listo, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden ser parte de un proceso laboral? Bueno, en todo proceso, yo siempre digo la parte general y luego la parte especial. En todo proceso puede ser parte alguien que tenga capacidad para hacerlo. Esa capacidad hace referencia a la mayoría de edad, al reconocimiento de una personería jurídica. Si no es mayor de edad, entonces debe comparecer al proceso a través de un representante legal, un tutor o un curador. Y las empresas deben tener reconocida personería jurídica, están inscritas en Cámara de Comercio. No pueden ser parte, por ejemplo, los consorcios, las uniones temporales. Ellos se hacen parte en los procesos a través de las entidades o de las empresas que los conforman. Específicamente en materia laboral, son parte del proceso pues, los trabajadores y los empleadores y las entidades pertenecientes al sistema de seguridad social integral, así como el Estado. ¿Está claro o quieren que les haga una claridad? Muchas gracias. Doctora Luz, ¿cuál es el debido proceso que deben de tener los jueces en esta área del derecho? Bueno, el debido proceso es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución Política en el artículo 29 y pues hace referencia a que todas las actuaciones que se realicen al interior de un proceso deben regirse por las normas propias de cada juicio. En laboral, el procedimiento que se adelanta es el que está previsto en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Se divide como en instancias. Entonces, los jueces municipales de pequeñas causas laborales conocen de procesos de única instancia. Esos procesos de única instancia, o conocemos, porque soy juez municipal, esos procesos de única instancia se desarrollan en una sola audiencia, no son susceptibles de recurso de apelación. Esto se establece de acuerdo a la cuantía. Entonces, los jueces de única instancia o los municipales, conocemos de procesos que no excedan de 20 salarios mínimos en cuanto a sus pretensiones. Hay otro procedimiento que es el procedimiento de primera instancia y es el que se adelanta ante los jueces laborales del circuito. Ese procedimiento de primera instancia depende también de la cuantía y es una cuantía superior a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entonces, en este proceso de primera instancia, si hay un término de traslado de la demanda de 10 días, en el de única instancia la demanda se contesta dentro de la misma audiencia. Es una única audiencia en la cual se debe llegar hasta el fallo. En cambio, en el de primera instancia, son 2 audiencias. Estas audiencias están reguladas por los artículos, en el caso de la única instancia, por los artículos 72 y 77 del Código Procesal del Trabajo, y en el caso de la primera instancia, por los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué otra cosa les cuento del debido proceso? Pues nosotros, los jueces, debemos velar por la garantía de los derechos fundamentales de las partes. Siempre pues se escucha a ambas partes. Normalmente se espera que la demanda sea contestada, se vela porque se haga una notificación efectiva a las partes. Entonces siempre hay un control de legalidad en cada una de las etapas del proceso. De esa manera se está controlando que se dé cumplimiento a todas las normas que lo regulan. Doctora Luz Ángela, ¿cuáles son los casos más frecuentes en la función que usted desempeña? Bueno, los casos más frecuentes evidentemente son las controversias entre empleadores y trabajadores. Normalmente entre trabajadores del servicio doméstico y sus empleadores. Infortunadamente, aún en Colombia hay una cultura de no pago o no reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Entonces, precisamente a estas personas son a quienes más se les vulneran sus derechos y no les pagan completo, no les pagan todo el valor de sus prestaciones. También hay otras controversias como las que tienen que ver con los derechos pensionales. Esas son y ahora pues hay una de moda que es la nulidad de traslado. Esa se está viendo mucho ahora en los juzgados laborales del circuito. Nulidad de traslado hace referencia a las personas que tenían un régimen pensional que les beneficiaba mucho más, en criterio de ellas, ¿no? Que es el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, y otro que es el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados. Entonces hay personas que hicieron su traslado a fondos privados, pero les convenía más quedarse en los fondos de pensiones administrados por el Estado, que el único es Colpensiones. Entonces ellos piden la nulidad de haberse trasladado de ese régimen de prima media a régimen de ahorro individual. Ese es el caso que en este momento está como más de moda. Sin embargo, lo que se ve en materia laboral es el reconocimiento de derechos de prestaciones sociales, salarios. También los empleadores tratan de desconocer los derechos a través de contratos de prestación de servicios y no contratos laborales. Entonces hacen una especie, pese a que se reúnen los elementos de un contrato de trabajo, lo simulan, hacen otra clase de contrato para desconocer esas prestaciones. Entonces, esos son pues con mayor frecuencia los casos que se ven en los juzgados laborales. Listo. Siguiente pregunta, doctora. ¿Las decisiones que se toman en el interior del proceso, en su mayoría favorables o desfavorables a los empleados que se encuentran en protección de sus hechos? Bueno, las decisiones en su mayoría son favorables a los trabajadores, pero pues se trata siempre de terminar el proceso en audiencia de conciliación. Es decir, el juzgado o el juez siempre propende porque las partes lleguen a un acuerdo, a que su controversia se solucione de una manera pacífica y que convenga a ambas partes. Entonces, de pronto el trabajador cede un poco en sus derechos, no en los derechos ciertos e irrenunciables, porque esos no los puede ceder, pero sí cede en algo, por ejemplo, las indemnizaciones, que esos no son derechos ciertos e irrenunciables. Y de esa manera, pues el empleador puede reconocer un valor menor al que tendría que haber pagado en el evento en que sea condenado después del proceso. Entonces, normalmente los fallos, cuando llegamos a la etapa de fallo, es favorable al trabajador. ¿Por qué? Porque como les explicaba antes, la especialidad laboral protege al trabajador, que es la parte débil de la relación contractual. Entonces, siempre lleva una ventaja probatoria. El artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo prevé una presunción. Entonces, siempre que el trabajador demuestre la prestación personal del servicio,
Con eso ya invierte la carga de la carga de la prueba está únicamente en el empleador tiene que demostrar que le pagó, que hubo contrato o que no hubo contrato, desvirtuar esa subordinación que se presume. Entonces, por eso siempre el trabajador va con una ventaja. Entonces, los fallos normalmente son, por lo menos en única instancia, favorables al trabajador. Sin embargo, pues todo depende también de la actividad probatoria y en algunas oportunidades estos trabajadores no son bien asesorados y no llevan suficientes pruebas de sus contratos. En cambio, los empleadores en algunas oportunidades llevan una cantidad de documentos con los que desvirtúan esa relación laboral. Entonces, tal vez son casos escasos, ¿no? Pocos casos en los que el trabajador no logra el objetivo de reconocimiento de sus prestaciones. Claro que también sucede que el empleador le ha reconocido todo al trabajador y de todas maneras demanda buscando de pronto algún dinero superior, algún error del empleador y resulta que dentro del trámite se prueba que efectivamente les pagaron todo. Entonces hay de todo, se ve de todo, pero en su mayoría son favorables a los trabajadores. Doctora Luz Ángela, ¿cuáles son los casos que llegan al Tribunal y a la Corte Suprema de Justicia con mayor frecuencia? Bueno, eso depende de las cuantías también. Los procesos de primera instancia son los únicos apelables. Entonces, como mínimo, deben ser de cuantías superiores a 20 salarios mínimos. Entonces, eso es más o menos actualmente como unos 18 millones de pesos. Esos procesos son apelables. Los fallos que impongan una condena superior son susceptibles de un recurso y ese recurso va al Tribunal Superior de Bogotá y allá se decide, ¿no? Normalmente los que van al tribunal son los procesos en los cuales se han impuesto sanciones moratorias, unas indemnizaciones. Esa indemnización moratoria que corresponde a un día de salario por cada día de retardo en el pago. Entonces, si el empleador dejó de pagarle su salario el día, su liquidación, la liquidación del crédito, del proceso de su contrato de trabajo, el día en que finalizó, a partir de esa fecha se empieza a causar una indemnización moratoria. Entonces esa indemnización moratoria aumenta muchísimo el valor de las pretensiones y el valor de las condenas. Entonces esos son los procesos que más suben al tribunal, suben pues porque es superior, ¿no? Y a la Corte Suprema de Justicia pues llegan los que son de una cuantía superior a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que más o menos a la época son 105 millones de pesos, algo más de 105 millones de pesos. A la Corte, pues también llegan los procesos en los cuales se han impuesto unas sanciones muy altas o cuando esa sanción es muy alta y hay solidaridad, ¿sí? O pensiones normalmente, porque las pensiones pues son prestaciones periódicas, se van causando mensualmente y por lo tanto, si yo tengo en este momento un proceso en el que el pensionado tiene derecho a partir del 2017, entonces son 3 años de mesadas y además la expectativa de vida. Entonces, esos procesos de pensiones también van al tribunal y a la Corte Suprema de Justicia. Listo, muchas gracias por tu información. La siguiente pregunta sería, doctora, ¿qué factores se tienen en cuenta para decidir si se declara o no responsable a la parte demandada en el proceso? Por ejemplo, en un despido de un trabajador que esté incapacitado, discapacitado o en el caso de una mujer embarazada. Bueno, en esos casos, pues todo depende de los fueros, ¿no? Del fuero que tenga la persona. Y normalmente, precisamente a esa condición de discapacidad, incapacidad o embarazo o gravidez, se le llama fuero. Es un fuero de salud, un fuero de maternidad. También existe el fuero sindical. Y entonces, si resulta que la persona prueba que su empleador tenía conocimiento de esa discapacidad, incapacidad o su estado de embarazo, pues se presume un estereotipo de discriminación. Entonces se presume que el empleador lo discriminó y que por la razón del fuero fue que lo despidió. Entonces ya con esa presunción, pues como ya les comenté ahora, si el trabajador tiene su presunción, el empleador tiene que demostrar varias cosas. Tiene que demostrar que no conocía que tenía el fuero, como para que no proceda un reintegro, porque para esas personas procede el reintegro. Tiene que demostrar que si sabía, pidió permiso al Ministerio de Trabajo para despedirlo.
¿Mm? Para despedir a una persona para finalizar su contrato de trabajo con base en esas, que más bien que tenga esos fueros, debe tener de por medio una autorización del inspector de trabajo. Sin eso no lo puede despedir. Entonces, se declara responsable a un empleador cuando se demuestra que sabía de ese fuero. ¿O cómo se demuestra? Con testigos. Los otros trabajadores pueden decir, sí, claro, ella no lo comunicó por escrito, pero cuando la despidieron tenía 8 meses y era evidente, pues era evidente que ella estaba embarazada. Entonces, ahí se encuentra, no hay necesidad de que ella aporte una prueba escrita, se presume que el despido se dio con ocasión de ese fuero. Y entonces de esa manera se encuentra responsable al empleador. También, Doctora Luz Ángela, esperen, les agrego una cosita ahí. También el empleador debe demostrar, porque pues estas personas tampoco son intocables, ¿no? También deben cumplir con sus obligaciones. Si eventualmente una persona está calificado con una pérdida de capacidad laboral y esa persona no cumple, le asignan unas funciones de acuerdo a su estado de salud. Y esa persona de todas maneras se niega a cumplirlas, tiene muchas falencias, fallas en su prestación de servicio, no lo quiere prestar, hay un mal ambiente laboral. Entonces, el empleador tiene que demostrar todo esto. Y de esa manera se podría ser absuelto en caso de una demanda. Eso quería agregarles. muchas gracias. Doctora Luz Ángela, ¿cuál es el tiempo de jubilación de un juez? Bueno, si con jubilación hacen referencia a la época de adquirir el derecho a la pensión, pues son los mismos requisitos previstos en la Ley 797 de 2003. Es el mismo requisito que para todos los ciudadanos, porque antes sí había un régimen especial, que era la Ley 546 del 99, pero ahora para todos es igual. Entonces las mujeres a los 57 años, 1.300 semanas, por lo menos en mi caso. Sin embargo, en relación con los funcionarios públicos, la ley 1821 de 2016 señala que hay una edad de retiro forzoso y es de 70 años. Entonces, yo puedo cumplir mi edad para pensionarme, pero puedo continuar trabajando y retirarme cuando tenga 70 años. Al cumplimiento de la edad de 70 años sí es obligatorio mi retiro. Muchas gracias. Listo, doctora. Doctora Luz Ángela Castiblanco, ¿cuáles son las razones del retraso en los procesos laborales y su demora para solucionarse? Bueno, en la actualidad la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral no está tan congestionada como lo estaba en épocas anteriores. Ahora se crearon algunos despachos hace unos años y ya no hay tanta congestión, sin embargo, todavía faltan recursos. Asimismo, en épocas anteriores había otra clase de funcionarios o empleados que eran nombrados más bien como por palanca, como por cargos políticos, como por intereses, pero ya eso no es así, porque el Consejo Superior de la Judicatura se ha encargado de realizar unos concursos de mérito y a través de esos concursos es que hemos venido llegando otras personas ya en propiedad, para lo cual requerimos de una formación mucho más alta de la que se tenía antes. Entonces, en este momento sí hay congestión, pero la congestión viene tal vez de la cantidad de procesos que había antes. En este momento estamos tratando de evacuar la gran mayoría, por lo menos los juzgados municipales no se encuentran congestionados, por el contrario. En un juzgado municipal, por lo menos en el juzgado noveno, municipal de pequeñas causas laborales, si un proceso llega hoy, se sustancia hoy, y se sustanciar quiere decir que se admite el mismo día, y tratamos de señalar una fecha para fallo máxima de un mes. Eso depende también del trámite de las partes. Si las partes están interesadas, si las partes despliegan toda la actividad necesaria para obtener las notificaciones de la contraparte, entonces el proceso va a ir mucho más rápido. Hay juzgados laborales del circuito que sí están un poquito congestionados, pero eso es la herencia, ¿no? Son procesos que han venido recibiendo, pero en este momento se está haciendo todo lo posible por salir mucho más rápido. Entonces todos estamos implementando unas nuevas prácticas. Creo que la razón de la congestión entonces es primero eso, ¿no? Segundo, la falta de recursos. Infortunadamente, pues la rama judicial es uno de los
como una de las ramas que menos recursos, o a la que menos recursos se destinan. Entonces, no hay creación de despachos, no hay creación de cargos, al contrario, entre más tiempo pasa, más cargos se eliminan. Entonces, la razón de la congestión es esa, falta de recursos. La verdad, pues uno piensa que es como al contrario, o sea, que uno como de persona, uno como ciudadano, uno piensa la verdad, que si destinan es suficiente como para esa entidad, pero pues resulta que no. Sí, no es así, infortunadamente. Por ejemplo, diga, hagamos referencia a los juzgados civiles. Los juzgados civiles están muchísimo más congestionados. Un juzgado civil en este momento, un civil municipal tiene más o menos 3.000 procesos. Les llegan muchísimos procesos. Un juzgado laboral, el más congestionado, tiene 2.000, el más congestionado. Pero, por ejemplo, en mi juzgado, en el despacho que yo atiendo, tengo 200 procesos y trato de ir mucho más rápido y pues para prestar un mejor servicio. Igual pasa en los juzgados laborales de circuito. Sin embargo, si hacemos una cuenta, en este momento juzgados civiles municipales, por ejemplo, hay más de 70 juzgados. ¿Mm? En laboral, los laborales del circuito solamente son 39 y los municipales de pequeñas causas en Bogotá solamente son 12. Entonces, y en los juzgados municipales de pequeñas causas laborales de Bogotá solamente somos 4 trabajadores. Está un notificador, un sustanciador y un secretario y el titular del despacho. En los juzgados laborales del circuito son 7 personas. Sin embargo, con tantos procesos que llegan, a veces el consejo toma medidas de descongestión y nombra un sustanciador, pero lo mejor sería, o sea, un sustanciador es quien hace como los proyectos, pero el juez tiene que ir a leerlos en una audiencia. Entonces, por más que el sustanciador le haga 20 fallos, por ejemplo, le proyecte 20 fallos, el juez no puede ir a leer 20 fallos en una audiencia. Entonces, lo ideal sería creación de juzgados. Eso en materia laboral, ¿no? En materia civil todavía necesitan muchos más juzgados y todavía tienen mayor volumen de procesos. Sí, es como cuestión, o sea, como tener una mayor organización y que todo salga como correctamente, porque pues uno sí se da cuenta que todos los procesos en Colombia son muy, muy demorados. Sí, pero créanme, para que confíen un poquito más en la justicia, en materia laboral son menos demorados que en cualquier otra jurisdicción, entre cualquier otra especialidad. O sea, pero es bueno saberlo porque pues uno como que no, o sea, como que uno no tenía eso como tan claro, ¿sí? Entonces, o sea, uno como que siempre es como más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, es como muy, o sea, es como chévere escuchar y hacer este tipo de entrevistas, porque pues uno se va dando cuenta que todo no es como uno piensa. Sí, claro, no, nosotros trabajamos todos los días, incluso esto ahora, bueno, con esto de la justicia virtual o digital, se han tenido que digitalizar una cantidad de procesos. Entonces, eso fue un proceso grandísimo. Tomar todos estos procesos y escanearlos, nos tocó a nosotros, a veces sin escáner, algunas veces en la rama judicial no hay escáneres, no hay computadores, no hay ni siquiera papel para imprimir, no hay nada. Y eso, por ejemplo, cuando yo llegué al juzgado, mi juzgado estaba absolutamente vacío. Yo tuve que traer impresora, o sea, todos esos recursos nos toca prácticamente a los jueces y a los compañeros del despacho. Entonces, trabajamos con las uñas, pero trabajamos siempre con la convicción de prestar un buen servicio y además de eso, ¿no? De que somos servidores públicos. Em, nosotros tratamos, ya no es la cultura de antes, que de pronto llegaba una persona ahí a la baranda del despacho y nos pedía un proceso y le decíamos, espere un momentico y seguíamos en lo nuestro. No, ahora la cultura es totalmente diferente. Nosotros nos levantamos, sonreímos. Lo principal es eso, como que las personas se sientan muy bien con la administración de justicia y recuperen la confianza. Gracias por tu información. Y ahora la última pregunta sería que, doctora, ¿qué acciones crees que debería tomar el gobierno para mejorar el sistema judicial? Bueno, ya más o menos les he adelantado recursos, inversión de recursos para todo, para los elementos, tanto en las oficinas como para distribuir mejor el trabajo, la cantidad de procesos que llegan a diario. Y ya, yo creo que con eso, creo que el recurso humano es muy bueno.
se ha mejorado, estamos todos renovados y muchísimo más capacitados. Entonces, eso es como un poquito más de inversión. Nada más, por ahora, no creo que eso es lo que se debe tomar. Bueno, y algo más de organización, de que de pronto las medidas que toma el Estado allá en las altas cortes, que para tomar esas medidas tengan un poquito más en cuenta la opinión de los servidores, de quienes estamos todo el día o todos los días frente a esta clase de controversias, frente a las necesidades del despacho. Entonces, de pronto que tomen un poquito más en cuenta esas necesidades que son las reales, ¿sí? Porque ellos pueden tener una idea también desde allá, desde esa parte de dirección, pero infortunadamente no se acomoda tanto a la realidad que nosotros podemos estar viviendo a diario. Otra cosita, en lo personal, ¿tú crees que el plan de descongestión que piensa o que ya planea aplicar la rama judicial ya se está aplicando? El proceso de descongestión que plantea implementar la oralidad para la descongestión de los procesos y la capacitación del personal. Bueno, la oralidad está implementada desde hace unos años. La ley 1149, con la ley 1149 se dio paso a todo lo que es la oralidad pura en materia laboral. Bueno, pura es un decir, ¿no? Antes nos regíamos por la ley 712 del 2001. Con esa ley nosotros llevábamos algunas actuaciones orales y otras escritas. Ahora todo se desarrolla en oralidad. Todas las medidas que se han tomado para descongestionar y este plan de oralidad se viene desarrollando hace muchos años, hace varios años, y en este momento nos hemos percatado de que han sido medidas muy efectivas. Por ejemplo, como les explicaba, para los jueces municipales de pequeñas causas laborales, un proceso sale en una audiencia. Es decir, yo recibo el proceso, lo admito, lo notifico y ya me voy a oralidad. Después de notificar, la parte viene, me contesta la demanda en audiencia, se la tengo por contestar, le resuelvo excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, decreto, se practican de una vez las pruebas, por inmediación, por concentración, y se profiere ahí mismo el fallo. Eso en los municipales, entonces ha sido muy rápido. Y en los circuitos se supone que son 2 audiencias, pero ya todos los despachos o la gran mayoría de despachos del circuito hacen las 2 audiencias en una misma oportunidad. Entonces ya les anuncian a las partes, vea, vamos a vernos tal día en la audiencia, traigan ustedes de una vez a los testigos, traigan todas sus pruebas, se practican las pruebas y de una vez se profiere el fallo. Entonces la oralidad ha sido excelente para la descongestión. Sin embargo, todavía quedan trámites escritos, por ejemplo, en materia de procesos ejecutivos. Eso hablándoles, lo anterior era de procesos ordinarios. Hay otra clase de procesos que son ejecutivos, que son esos de cobrar las sentencias, de cobrar las obligaciones que están en títulos laborales. Esos ejecutivos, si las personas no pagan y no hay que embargarles, no hay manera de cobrar, esos procesos ejecutivos viven para siempre en los despachos. Entonces es imposible salir de ellos. Entonces a veces la carga de los procesos es más de esos procesos ejecutivos que están ahí quietos porque nunca van a pagar. Entonces las medidas de descongestión que ha implementado el Consejo Superior de la Judicatura han sido buenísimas, muy buenas. En los laborales del circuito han nombrado un sustanciador de descongestión, es decir, el oficial mayor, que es el que recibe como que sustancia, hace unos proyectos de auto de trámite. ¿Sí? Entonces, eso también ha ayudado a descongestionar, pero pues todavía nos falta, pero vamos trabajando en eso. Listo, doctora, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tener el tiempo para Bueno, responder nuestras preguntas y para concedernos esta valiosa entrevista. bueno, con Eh, muchísimo gusto para servirles. por Para nosotros. último, te quisiera invitar, nosotros como proyecto también implementamos algunas páginas, entre ellas en el chat, mi compañera te mandó los links para Twitter, en el caso en el cual puedes seguirnos, y en el Twitter se encuentran también los links directos para llegar a la página de YouTube donde tenemos otras entrevistas que hemos realizado a otros funcionarios públicos. Si la quieres llenar, está pues muy bien para nosotros. Después, en el siguiente link te enviamos es lo de la cuenta de Twitter y en el otro está la página de YouTube, donde pues ahí podrás encontrar como más acerca de nosotros y algunas entrevistas que ya hemos realizado. Y en próximos días, pues esta entrevista
Listo. Listo, dale, muchas gracias. Entonces, Bueno, gracias a ustedes, mucha suerte con sus proyectos. Gracias. Que les vaya muy bien.